capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 20 al versículo 22. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Y invitamos a los amigos que están escuchando a través de YouTube que busquen su Biblia. En Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 22 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra hermosa que hemos leído supla la necesidad que hay en nuestra vida. Como decimos todos los domingos, Señor, te pedimos que tú aquietes nuestra mente y tú rejuvenezcas nuestro corazón. Que tu palabra nos dé el aliento y la fortaleza que necesitamos para nuestra vida. Y que podamos entender, Señor, que tú tienes un trato especial con la vida de esta iglesia. Y que dentro de ese trato estamos cada uno de nosotros incluidos. Y que tú vas a hacer grandes cosas. Y que ya estamos viendo milagros y prodigios como señal de nuestra actitud de obediencia, de nuestra actitud de unidad en el Espíritu. Como que estamos orientados a que seas tú el que nos dirijas, que seas tú que intervenga en cada una de nuestras dificultades. Que si hay alguno que esté enfermo, tu palabra produzca sanidad. Que si hay alguno que está afligido, tu palabra de consuelo y fortaleza. Y que cada necesidad que podamos tener en nuestra vida sea suplida por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo trabaje de una manera exquisita en nuestra vida, para que seamos, Señor, instrumentos de mayor gloria, de mayor bendición para tu obra y para el reino que tú estableciste. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Un aplauso al Señor que le está en este lugar. El tema que vamos a hablar esta mañana es el propósito de mi vida. En estos días hemos estado en contacto con los muchachos en las graduaciones. Gloria al Señor. Yo le decía a Choli en el día de ayer: wow, yo estoy loco porque se acabe esto, porque la verdad es que esto ha sido maratónico. Cuando yo me gradué, en una graduación y se acabó, pero esto es como el sábado loco, que hay un final y todavía no se sabe si es el final. Gloria al Señor. Pero gracias al Señor que hoy termina ese final. Gloria al Señor. Pero yo hablaba con los muchachos para ver dónde estaban orientados y estaban dirigidos ellos. Y yo les preguntaba si ellos entendían de que eran gente señalada con un propósito. Porque sabemos que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles. Tiempos bien difíciles para nuestra juventud, para nuestros adolescentes, porque prácticamente los que están entrando a la universidad son adolescentes, ¿verdad? Son los que llamamos, los que están entrando a lo que llamamos el adulto joven, que todavía no están lo suficiente maduros, todavía le queda todavía los rasgos de la niñez. Y lamentablemente cuando entra a la vida universitaria se van a enfrentar a la filosofía, se van a enfrentar a la gente que en vez de verlo como bendición lo ven como una posible competencia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando medicina, el primer cariño, la primera caricia que me dio el profesor es: yo voy a luchar para que tú no termines, logres tu sueño y tu carrera. Wow. Ese fue el mensaje que me dio. Y cuando entré a hacer la especialidad en medicina familia, después de tener ya mi licencia como médico general, la que dirigía el programa me dice: el que limpia vale más que tú. El que lleva el paciente a la sala de operaciones vale más que tú. Y de momento me enseñó que todo el mundo valía más que yo y que mi título no valía para nada. Y esa licencia ya no te pertenece, le pertenece al programa. Y si tú te atreves a utilizar esa licencia, tú estás fuera del programa. Así comienza una relación. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo que nosotros vivimos es un mundo donde tronchamos los sueños.
donde no vemos lo positivo de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre y la mujer que se pone en sus manos. Siempre estamos buscando el aspecto negativo. Siempre estamos señalando, ¿verdad?, lo negativo que hay en cada uno de nosotros. Y la palabra dice que en la tierra no hay ni un solo perfecto, que cuando Dios escudriñó la tierra, encontró que no había ni tan solo uno bueno, ¿verdad? Y Pablo dice en su palabra, dice en la palabra, que lo bueno que salía de él era provocación directamente de Dios, porque queriendo hacer lo bueno, hacía ¿qué? Lo indebido, lo malo, como pasa con cada uno de nosotros. Por tanto, no podemos aspirar de que seamos perfectos, pero podemos aspirar de que Dios nos va a perfeccionar a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, si estamos dispuestos a ponernos en las manos del alfarero, que es el Señor, que va a romper nuestra vasija, y con ese Espíritu Santo va a quebrantar nuestro espíritu, va a quebrantar nuestra voluntad, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que podamos crecer a la altura y a la anchura que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos aceptan ese trabajo que Dios va a hacer esta mañana en cada uno de nosotros? Eso es así. Y yo le preguntaba a los muchachos, ¿qué tú entiendes por meta? Y como que de momento se bloqueaban. Yo decía, o sea que ustedes van a entrar a la universidad y no tienen una meta. Y me decía en esta semana un compañero, un paciente, me decía, Edwin, esta generación es la generación muy rara, porque cuando yo entré a la universidad ya yo sabía lo que yo quería hacer. Ya yo sabía que yo quería ser ingeniero. Ya mi esposa sabía que quería ser abogado. Y estoy seguro que cuando tú quisiste entrar a la universidad, ya tú estabas orientado de que querías ser médico, ¿verdad que sí? Pero le pregunté a mi hijo que va a entrar a la universidad, ¿qué tú vas a hacer? Y un día me dice una cosa, mañana me dice otra, porque este es la generación de los indecisos. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque se han entrado en la dinámica de los juegos electrónicos, ha entrado al mundo de la computadora, de la red, de la cibernética, y han dejado que sus sueños, han dejado que su futuro sea dirigido por el medio ambiente, por lo que se le está presentando a ellos, porque tú le hablas de PlayStation y te dice todas las piezas que hay en ella. Tú le hablas de GameCube y saben de dónde salió el GameCube, pero tú le hablas de metas y de sueños y como se quedan trancados. Y yo le decía a ellos, en el día de ayer les decía a unos compañeros de mis hijos, y mira, tú sabes que Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. Porque dice la palabra que desde el momento en que nosotros estuvimos dentro del vientre de nuestra madre, ya Dios sabía que tú y yo íbamos a existir. Ya Dios había diseñado un programa, un plan. Y por eso que la palabra dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. No importa los obstáculos que se presenten en el camino, no importa las vicisitudes, no importa la oposición, no importa lo que podamos enfrentarnos. Dice la palabra, y tenemos que creer lo que dice la palabra, que esa obra que Dios ha empezado en nosotros, Jesse, la va a terminar. No importa la enfermedad que llegue, no importa la escasez que llegue económica a nuestra vida, Marita, no importa las limitaciones que podamos tener, Rubén, si Dios está en nuestra vida, hay propósito en nosotros, hay una meta que vamos a llegar, hay una finalidad dentro de nuestra relación con Dios. El hombre que no conoce a Dios está como estuvo en la tierra en el principio, vacío, confundido, desorientado, no sabe hacia dónde va, no sabe si vive o no vive, no sabe el propósito para el cual Dios tiene con él. Pero el hombre que ha entrado en la relación con Dios, dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y si Dios te ha dicho a ti que va a hacer cosas contigo, Él lo va a hacer. Cuando adoren a ese Señor que tiene propósito contigo. Cuando hablamos de meta, hablamos de una finalidad, hablamos de una aspiración. Y yo le preguntaba, ¿qué aspiran ustedes? Y muchas veces, como que la respuesta no era lo que yo esperaba. Pero yo le pregunto esta mañana a cada uno de ustedes,
¿Cuáles son las metas que nosotros nos hemos trazado dentro de esta relación con Dios? Porque muchas veces nos conformamos con simplemente entrar a la casa de Dios y sentarnos y disfrutando una buena música como la que tenemos aquí, que tenemos unos músicos excelentes, y de vez en cuando yo daño la música porque me pongo a matar a 2 o 3, pero es que no me puedo contener con ver gente tan excelente en la adoración, que provoca que aquel toque el güiro, que el otro toque la maraca. Y yo ahorita vi que como que todo el mundo quería tocar un instrumento. Vamos a tener que comprar instrumentos para todo el mundo. Hermano, usted entró, este es el instrumento que le toca tocar hoy, ¿verdad, Rubén? Porque hay un deseo de adorar al Señor. Porque cuando tú tienes esa relación con Dios, la adoración llega, sale espontáneamente. Porque Dios es que provoca ese deseo de decirle: oh Señor, yo tengo una meta. Mi meta es adorarte. Mi meta es servirte. Mi meta es crecer a la altura. Oh, yo quiero ser igual que tú. ¿Cuántos quieren ser igual que el Señor? Gloria al Señor. Pero hoy en día el hombre que no conoce a Dios no tiene metas. Son como la ola del mar que va y viene, como dice Santiago. Su mundo es un mundo de duda. Y ayer mientras yo compartía con varios de los padres me daba cuenta que estaban bien enajenados de lo que es el plan que Dios tiene con sus hijos. Lamentablemente yo le preguntaba: ¿para dónde va tu hijo? Me dice: no, mi hijo mío va para España. ¿A qué? A estudiar música. Música. ¿Y con qué propósito? Pues porque le gustó eso. El otro va para Alemania. ¡Qué chévere! Va para Alemania. ¿Con qué objetivo? Bueno, a él le gusta las artes marciales. Ella es contra un profesor. Pero ¿cuál es el objetivo? No, a él le gusta eso. La respuesta es que le gusta. Pero en ninguna de las respuestas es porque Dios me ha tocado que ese va a ser el vehículo donde yo voy a bendecir al pueblo. Ese es el instrumento que Dios va a poner para que yo sea un facilitador para que otros conozcan a Dios. Ese es el instrumento que Dios va a poner en mis manos para yo crecer y entrar en ese mundo de profesionalismo y rescatar gente para el reino. No vi nadie con la visión de ser misionero. No vi nadie con la visión de hablar la palabra. No vi nadie para hacer un testimonio. Simplemente estaban orientados hacia otro mundo, un mundo de fantasía, un mundo alejado de Dios, como tuvimos muchos de nosotros. Pero una vez que entramos en esa relación con Cristo, Cristo nos escogió. Dice la palabra que el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, tocó nuestro corazón y nos hizo instrumento de paz, nos hizo sacerdotes para llevar las buenas nuevas de salvación, para curar el afligido, para restaurar el que estaba atado por el pecado y por la maldad. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de propósito, hablamos de un objeto, un hobby y un fin. Las metas que nos podamos trazar en la vida con el Señor son temporales, son temporeras. Pero el propósito de nosotros es un propósito eterno. El mismo salmista dice: ¿quién subirá al monte santo? Como preguntando: ¿quién tiene la meta establecida de subir ese monte? Porque cuando tú ves ese monte, ¿verdad, Pedro? Lo ves bien grande. Y empieza a compararte con ese monte. Muchas veces como que nos sentimos que no somos capaces de escalar. Empezamos a ver nuestros defectos, empezamos a ver nuestras limitaciones, empezamos a ver nuestras imposibilidades. Pero una vez que Cristo entra en nuestro corazón, Él no ve el defecto que tengamos, Él no ve nuestras limitaciones que tengamos. Al contrario, Él te dice: yo envío mi Espíritu Santo para que te capacite, para que te revele el plan que yo he diseñado con tu vida. Yo te haré apto para escalar peldaños. Sí, te encontrarás con momentos de debilidad, con momentos de dificultad. Sí, te encontrarás debilitado en el camino, pero yo extenderé mi mano y te sostendré y te llevaré al monte santo. ¿Cuántos están subiendo ese monte en esta mañana? ¿Cuántos adoran al Señor? Vemos aquí en Filipenses capítulo 1 un hombre que estaba claro de cuál era su propósito en la vida. Yo me pregunto: ¿estaremos claros nosotros el propósito de mi vida?
Para algunos el propósito en su vida, yo estaba haciendo un censo ayer y lo terminé hoy casi a las 3 de la mañana. Y le preguntaba, y de uno de los chicos, Alfie, a las 5 y pico de la mañana me llamó que había que buscarlo. O sea que estoy con los ojos abiertos, estoy como cuando yo era residente, después de una guardia, hablándole a mis compañeros, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy me estaciono con temprano, en vez de dormir a las 6 me acuesto a las 3, gloria al Señor. Algunos decían que su objetivo era el dinero. Algunos en la vida su objetivo es tener dinero. Yo conozco de gente que tiene dinero pero no tiene la salud para comerse un steak. Yo conozco gente que tiene dinero pero lamentablemente tiene un vacío terrible en el corazón, y de eso Alfie ha predicado aquí un montón de veces, los amigos que él tiene, que tienen título, tienen reconocimiento, tienen el dinero para bañarse con él, y lamentablemente tiene una enfermedad terminal que no permite disfrutarse de la vida a la saciedad. Algunos otros, la meta era satisfacerse, gratificarse a sí mismo con los placeres. Ay de aquel que se envuelva en los placeres del mundo. Dice la palabra que será como el insensato que ha construido su casa sobre la arena, que cuando vengan las tormentas de la vida, como le va a llegar a estos muchachos que van a entrar en un mundo de expectativa nueva, si no han construido sobre la roca inconmovible que es el Señor, van a perder el norte, el propósito, el plan que Dios ha diseñado para su vida. Porque yo entiendo que Dios ha revelado ese plan. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, hay un objetivo, un plan, que nadie se pierda, mas seamos herederos de la vida eterna. Podamos tener una finalidad de tener vida en abundancia, que la única que la da es el Señor. ¿Eso amén? Amén. Y la tenemos, ¿verdad que la tenemos? Claro que sí la tenemos. ¿Cuánto adoran al Señor por tener esa vida? Pero cuando se encuentre ante las tormentas de la vida, que quiere satisfacer los placeres de qué? De envolverse en la música para darse un bailoteo, una emoción del momento, envolverse en el licor que transforma sus emociones, como yo vi unos ayer que fueron con unos trajes preciosos y de momento estaban con el traje, con el torcido bien torcido. ¿Cuánto adoran al Señor? Y algunas estaban con unas pantallas bien bonitas, y de momento, ¿dónde está la pantalla? El peinado ostentoso se perdió, como que el caché se fue con la primera bebida que se dieron. Porque su propósito es satisfacer sus placeres, y eso es lo que le están proyectando a sus hijos. Pero no sé cuál es tu propósito, satisfacerte o satisfacer a Dios que te satisface todos los días, que dice que por nada estéis afanosos, que dice, mirad a mí, que me miren a mí cuando estén en problemas, porque cuando estén afligidos yo mismo lo haré descansar, cuando estén ansiosos yo mismo los tranquilizaré. Pasarán por el desierto, pasarán por el valle de muerte, pero no tienen que temer mal alguno, porque yo mismo con mi vara le infundiré aliento, le infundiré gozo, le daré esperanza, le daré vitalidad en medio del desierto, y estaré presente en medio de tu dificultad. ¿Cuánto adoran ese Señor que tiene propósito y plan contigo? Él tiene plan con nosotros. El problema es que nosotros queramos tener propósito con Dios. Pero habrán otros que quizás su objetivo es tener popularidad, que todo el mundo lo conozca, ser un Ricky Martin de la vida y dedicarse a la vida loca, o ser un Chayanne de la vida, donde tiene reconocimiento por todo el mundo. Pero cuando pase los años y pase el glamour y pase ese momento de faranduleo donde todo el mundo lo conoce, ya está demasiado de viejo, ya está fuera de moda, y ya empieza la tristeza, y vemos cuántos artistas terminan hundidos en la drogadicción, terminan quitándose la vida y empiezan a destruir su familia, y algunos, como un atleta, cambian su sexo para ver si con el otro sexo pueden lograr su satisfacción. No, hermano, el hombre que tiene propósito de ser popular, dice la palabra, que no va a ser reconocido por el Señor.
La palabra dice que se ensalza será humillado, mas el que se humilla, ¿qué va a pasar? Dios lo va a reconocer. Dice la palabra que cuando tú no quieres ser reconocido y tú quieres que Dios sea reconocido, Él mismo ante los hombres dará testimonio de que tú eres un hijo de Dios, que Dios tiene plan contigo, que tú has sido escogido como linaje, como sacerdote y nación santa, como que tú tienes una autoridad para ejercer los dones y talentos que Él ha puesto en tus manos. Eso lo dice la palabra, no lo dice la palabra, iglesia. Claro que sí, por tanto tenemos que entender que Dios tiene plan con cada uno de nosotros. El mundo dirá que tú no sirves, el diablo dirá que tú no tienes capacidad, el diablo dirá que tú no tienes conocimiento, pero tú le vas a decir: mentira del diablo, yo sé que tengo propósito en mi vida, porque mi propósito es adorar a Dios, mi propósito es ser discipulado por Dios, mi propósito es servir al Señor, mi propósito es ejercer la misión que me ha dado, y mi propósito es mantener esa comunión con Dios. Denle un aplauso al Señor que quiere ser. Oh, Dios está aquí, hermano. Gloria al Señor con libertad. Donde está el Señor hay libertad. Donde está el Señor hay el deseo de adorar. El Espíritu Santo se mueve donde hay 2 o 3 en su nombre. Y aquí está el Señor y somos más de 2 o 3. ¿Cuánto adoran al Señor? Para algunos, su propósito es tener poder. ¿Por qué ustedes creen que la gente se mete en la política? Además de otras cositas, ¿verdad? Es para ser reconocido. Tengo poder de fastidiarte la vida con el higo y el IVA. ¿Cuánto adoran al Señor? Tengo el poder de tomar decisiones sobre tu futuro. Por eso es que no oyen, porque se han embriagado con su poder. Por eso es que no inclinan su oído ante la presencia de Dios para escuchar la voz de Dios que le dice cómo dirigir este país. Por eso no ponen su mirada, porque el objetivo es tener poder, que la gente lo reconozcan y se intimiden entre ellos, que reconozcan que son los que dirigen el futuro de nuestro país. Cuando han perdido el norte, la palabra dice que cuando nosotros miramos al Señor, nuestro desierto, siempre habrá provisión en el desierto, habrá vegetación. Lo hizo con el pueblo de Israel. Mientras caminaban por el pueblo, nunca les faltó agua, nunca les faltó maná del cielo. Sus vestiduras no se deterioraron. Al contrario, siempre hubo la guianza de esa presencia de Dios en la nube. Hubo esa presencia de Dios en la columna de fuego. Oh, había testimonio que Dios estaba con ellos. Y cuando el pueblo se quejaba, Dios le hacía un menú nuevo. ¿Cuánto adoran al Señor que está haciendo un menú cada día para ti? Un menú para que crezca en el Espíritu, para que sepa que tiene plan contigo. Ahora lo que tú tienes que diseñar, que tiene un propósito para con Dios. Porque Dios tiene planes. El problema es que muchas veces no queremos entrar dentro de ese plan de Dios con nosotros. Oh Señor, tú me necesitas. No, Dios no nos necesita porque Él es autosuficiente. Pero a Él le gusta que sus hijos le digan: oh Señor, yo te necesito, pero estoy dispuesto a que tú me uses para que yo sea de gloria, que sea un instrumento lindo en tus manos para conquistar otra vida para el reino. Dios quiere utilizarte como instrumento. Dios quiere que tú sanes a los que estén enfermos. Dios quiere que tú restaures al afligido. Dios quiere que tú seas la diferencia en el lugar donde Dios te ha puesto. Es lo único que tenemos que decirle al Señor: heme aquí, estoy dispuesto, aunque no sé hablar, mándame un Aarón, aunque me sienta niño, infante, dame tú el Espíritu Santo que yo necesito para tener valentía de hombre, de mujer de Dios, para pregonar las buenas nuevas de salvación. El único poderoso en tu vida sea el Señor. Que tú te sientas débil como se sintió Pablo. Que Pablo decía que él se gozaba dentro de sus debilidades, porque el que lo hacía fuerte era el Señor. Y la palabra dice que nos hará fuertes como el búfalo para resistir lo que venga en el camino. Nos dará agilidad como la gacela para brincar sobre nuestras tormentas, nuestros obstáculos. Nos dará la visión, el plumaje del águila para remontar a la altura, para que los cuervos en el camino no nos puedan atacar, sino que podamos entender que vamos a entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde tendremos un cuerpo glorificado,
aquel coro de ángeles y podamos tocar los instrumentos que Dios tiene separados para cada uno de nosotros. Imagínate a Rubén con un angelito tocando la guitarra eléctrica. Imagínate a Wanda cantando allí con el coro. Imagínate a Alco y yo que cantamos en la mañana tan chévere, cantando sin bañera, adorando al Señor. Eso debe ser un espectáculo bien lindo, ¿verdad? Que vamos a cantar lindo tú y yo. Gloria al Señor, y el Señor va a decir: estos son mis hijos amados, el cual entendieron que yo tenía propósito con ellos, el cual escogieron servirme a mí, porque entendía que tenía un propósito en su vida, que era adorarme, era ser discipulado por mí, ser servidores del reino y cumplir con la misión que yo he puesto en sus manos. Dios tiene misiones para cada uno de nosotros. Él dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pongan las manos sobre los enfermos y serán sanos. Declaren la palabra de libertad y el que esté atado será liberado. Eso lo dice la palabra, no lo dice, hermano. Por lo tanto, ejerce ese propósito y ese plan que Dios ha puesto en tus manos. Para otro, su propósito es tener prestigio. Como llegaron algunos ayer. Yo con mi toxido de me salvé. Y ellos yo con la tela fina, abajo, con los bravos de langosta. Pero cuando empezaban a hablar, hablaban de los títulos, hablaban de cuántos vinos caros tomaron, hablaban de los viajes exquisitos que se han dado, hablaban de las universidades distinguidas donde estudiaron y donde sus hijos van a estudiar. Cuando el salmista, cuando el Salomón decía en el libro de Eclesiastés: vanidad, todo es vanidad. Y si nosotros estudiamos la vida de Salomón, Salomón había disfrutado de todo lo que había en la tierra. Había sido conocido por todo el mundo, por tutti y mundi, como dicen por ahí. Inclusive los reyes de la tierra, las reinas se acercaban, y los reyes nada más le traían riqueza para que compartiera de su sabiduría y los orientara a ellos. ¿Eso dice la palabra? No dice la palabra. El problema es que no leemos la Biblia y no entendemos eso, pero hay que leer la palabra para que veamos la magnitud de la bendición de un hombre que en un momento determinado supo escoger, porque entendió que su propósito era ser rey de un pueblo, pero él no tenía la capacidad, no importa los conocimientos humanos que le había enseñado su papá y aquellos hombres que estaban entrenados para entrenarlo, porque eventualmente iba a ser rey. Él dijo: espérate, esta teoría según papá y esta enseñanza que me dieron estos sabios no es lo suficiente para yo poder gobernar a mi tierna edad este pueblo. Y le pidió al Señor una cosa: sabiduría. Pero esa sabiduría le trajo prestigio. Un prestigio que él no buscó, porque se humilló ante el Dios. Pero un prestigio que Dios le dio como hombre de Dios, para que los otros hombres de Estado reconocieran de que el que de ahí iba con él era el Dios poderoso, que daba la sabiduría y daban riqueza, para que iban a ser el material que iba a ser utilizado para construir el templo, para adorar al Señor. ¿Cuándo adoran al Señor en esta mañana? Lo único que nos da prestigio a nosotros es Jesucristo. Porque los títulos posiblemente te abren camino, pero no te asegura la salvación. La riqueza te da una vida de glamour. Alfie, vamos a separar nuestro jet. Ya mismo separamos el jet, ¿oíste? Porque ya viene el avión del cielo, donde nos vamos a montar tú y yo. Nos vamos a montar en ese avión del cielo y vamos a ir ante la presencia de Dios. Y Dios nos va a decir: Alfie, en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Oh, esta es la mansión que he separado para ti, por tu fidelidad en el camino, porque entendiste tu propósito, no te contaminaste, no te envolviste con los afanes de la tierra, no perdiste la mirada en los momentos de dificultad, mas fuiste fiel al llamado, fuiste fiel al propósito. Por tanto, yo te pondré en alto, porque eso lo dice la palabra, que nos pondrá en reconocimiento ante los ángeles, porque cuando entremos ante la presencia de Dios, Él mismo se encargará de presentarnos al Padre como que vencimos la muerte y vencimos este mundo. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque vamos a tener una bienvenida de parte de Dios tan grande que los ángeles van a celebrar ese pan en el cielo. ¿En la Biblia? ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice la iglesia? Claro que sí. El problema es que no estamos leyendo la Biblia, y por eso es que hay tanta crisis en nuestro país.
conoce a Dios, va a tomar la actitud que tuvo Pablo en Filipenses 1. Él decía: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. El hombre que entiende que ha sido llamado por Dios y tiene un propósito dentro de esa dinámica de relación de Dios, de ser un adorador, de ser un discípulo, de ser un servidor y de cumplir una misión y tener una comunión con Dios, va a estar seguro, como predicamos el domingo pasado, que no va a perder su esperanza de que nunca será avergonzado, porque tendremos el respaldo de Dios, de los dioses, que es Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que Jesucristo se hizo hombre para demostrarnos el camino y para decirnos que sí se puede vencer la tentación, que sí se puede vencer la carne, que sí se puede vencer el mundo y que sí se puede vencer al enemigo de las almas, que es Satanás. Dios lo reprenda, que no tiene parte ni suerte con cada uno de nosotros. Pero Cristo nos dio la seguridad y nos dio la esperanza que no vamos a ser avergonzados, que donde quiera que tú y yo vayamos y representemos al Señor, la gente va a reconocer que somos diferentes, que somos linaje, que somos sacerdotes, no con actitud de altivez, sino una actitud de obediencia, de humildad ante la presencia de Dios y de cuidarnos para que no podamos manchar esa imagen que Dios ha plasmado, que ha puesto en cada uno de nosotros. El problema es que le decimos a la gente que somos linaje escogido y la gente sigue viendo el viejo hombre. El problema es que empezamos a decirle a la gente que ponemos las manos sobre los enfermos y sanamos por acá, pero estamos más enfermos que el enfermo que ha sanado. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ha pasado así. A veces hablamos, damos consejos de sabiduría a la palabra y la persona sale de la crisis y de momento nosotros como que nos damos el reflejo de que eso que estamos predicando es como predicar la moral en traje de baño y en calzoncillo. ¿Cuántos están en trajes interiores? Gloria a Dios esta mañana. Yo espero que ninguno. Estamos vestidos con la coraza del Señor. ¿Eso amén? No es ni más, hermano, es la orientación de la palabra. ¿Cuánta gloria al Señor? Pero Pablo estaba orientado y dice: seguiré actuando con valor por Cristo. Tú eres valeroso para el Señor. Tú tienes valor. Tú eres importante para el Señor. No somos mugre. No somos lo más menospreciado. Ya la vieja criatura fue enterrada. Dice la palabra que una vez, Jesse, que Dios perdonó tus pecados, lo echó al fondo del mar y él se olvidó. Pero y si se olvidó, ya es tiempo que cada uno de nosotros nos olvidemos y entendamos que yo tengo un propósito en mi vida, que es adorar a Dios, que es ser discípulo de Dios, seguir las pisadas del Maestro. Sí, paso por el desierto, pero yo voy a seguir con mi Maestro. Sí, paso por los valles de muerte, Lourdes, pero voy a seguir con mi Maestro. Sí, paso por momentos difíciles, pero voy a seguir con mi Maestro, porque mi Maestro me ha dicho que me va a ayudar y me va a sostener en todo momento de dificultad. Yo le doy gracias, Señor, porque Dios está en esta mañana con cada uno de nosotros. Y no solamente dice: seguiré actuando por el valor a Cristo como lo he hecho en el pasado. Confío en que mi vida dará honor a Cristo, que sea yo que viva o muera. Pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Pablo estaba claro, entendía que él tenía un llamado, que él tenía un propósito. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. El enemigo te dirá que estás perdiendo el tiempo. El enemigo se susurrará, tú no eres capaz. Pero tú le vas a decir: no, el Señor me ha equipado con la herramienta. Yo soy el David de la vida. Me voy a enfrentar al filisteo, no al gigante, porque yo soy más fuerte que el gigante. Yo lanzaré la piedra y él se caerá. Yo seré el Jericó. Me encontraré ante Jericó, pero seré el Josué de la vida. Yo voy a declarar que voy a pasar ese mar en seco. Me voy a encontrar con mi Jericó, pero voy a marchar 7 veces. Y al último día voy a seguir marchando, porque las murallas se van a caer. La autoridad que Dios me ha dado la voy a ejercer. Y voy a ver prodigios, voy a ver milagros, voy a ver grandes cosas en mi vida, porque Dios sabe que yo entiendo mi propósito, que es servirle a Él. ¿Cuánto dan al Señor? Su propósito número 1 sea servir a Dios. Si nosotros buscamos en el libro de Josué,
Encontramos en el capítulo 24 a Josué un momento bien difícil de su vida. Un pueblo que él había ayudado a entrar a la tierra donde fluía leche y miel. Empezaron a mirar cosas que no tenían que mirar. Empezaron a relacionarse con gente que no pensaban igual que ellos. No era relacionarse, que empezaron a copiar lo malo. En vez de ganárselo para Dios, empezaron a hacer yugo desigual. Empezaron en vez de disfrutarse de la tierra prometida y los retos que Dios había puesto en el camino, no, seguían sirviéndole a ídolos antiguos. O todavía se habían quedado con las malas costumbres de Egipto. Todavía tenían como la semilla del pecado ahí y no veían a un Dios, ¿verdad?, que lo iba a bendecir, que lo iba a sostener. Y tuvo que nuestro hermano Josué levantarse y dice en el versículo 14 del capítulo 24 de Josué, dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Y el 15 dice: pero si te llega a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirá. Y dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Que aunque otros no quieran servir al Señor, que tú digas: mi propósito en mi vida es servir al Señor. Si mi esposa no quiere caminar conmigo, yo voy a seguir caminando. Amén. Si mis hijos no quieren caminar conmigo, yo voy a seguir caminando. Si mis hermanos no quieren acompañarme al servicio del Señor, yo seguiré siendo sacerdote. Yo seguiré levantando las 12 piedras para que descienda fuego del cielo, consume el altar y la bendición no se pierda. Yo seguiré postrado ante la presencia de Dios, porque yo entiendo que mi servicio a Dios lo toma en cuenta. Dice la palabra que me bendecirá, porque escuchará mis oraciones. Tocaré a la puerta y Él no mandará otro a abrirla, sino Él mismo la abrirá y me escuchará. ¿Cuándo? Le un aplauso a ese Señor que valoró mucho el servicio a Él. Dentro de ese propósito de vida, que tú tengas una búsqueda genuina de las cosas del reino. Que se vea que verdaderamente estás comprometida con Dios. Que se vea que está entregado a Dios. Si buscamos en Mateo capítulo 6, versículo 31, dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y le dará todo lo que necesiten. Un Dios que te está diciendo que tu propósito es buscar las cosas de Dios. Que te ocupe por honrarlo, que no te preocupe, como dice el americano, don't worry, be happy. No te preocupes, ser feliz, porque Dios está atento. Cuando tú tienes un plan diseñado de buscar las cosas del reino, Dios te va a suplir, porque dice la palabra que no esté afanoso por nada, Joshua, porque si Él cuida de las aves, cuidará de ti. Si viste los lirios del campo y son esplendorosos en su lucir ante los ojos del hombre, así será tu lumbrera ante los hombres, así será tu imagen ante aquellos que no conocen al Señor, porque verán en ti un semblante diferente, como lo vieron en Esteban, que cuando tuvo el momento de ser jurado, dice que la cara era diferente, que era igual que el Hijo de los dioses. Que vean en Sadrach, en Mesach, Abednego, lo que vieron en Sadrach, Mesach, Abednego, que lo vean en ti, que cuando Nabucodonosor se acerque, diga: caramba, no echamos 3 al horno y un cuarto que es diferente a los demás, tiene el rostro resplandeciente del Hijo de los dioses. ¿Cuánto le dan una gloria al Señor? Gloria al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Que tu propósito en la vida sea hacer la voluntad del Padre. Ahí es que nos fallamos, porque Dios nos ha dicho qué cosas tenemos que hacer. La pregunta es: ¿estamos haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Yo creo que no, hermanos, con mucha franqueza. Vemos un Puerto Rico que se nos está deteriorando. ¿Cuál es la diferencia
diferencia del Puerto Rico del pasado al Puerto Rico de hoy en día, que la gente del pasado no tenía letra ni conocimiento de escritura, pero tenía una fe inagotable, un compromiso de hacer la voluntad del Padre, un compromiso de ejercer con autoridad lo que Dios había puesto en su mano, porque su dependencia no era en el conocimiento de la lectura, su dependencia era un Padre que le había dado autoridad. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, eran diferentes, tenían la llama y la pasión por hacer la voluntad del Padre, predicaban al Señor a tiempo y afuera de tiempo, no se avergonzaban del Evangelio, porque cantaban aquella canción de la época de Alfa y no de la mía: mi manicomio es en el cielo. ¿De acuerdo a aquellos coritos de antes donde cantaban que decía: deja la piedra, deja el agua correr, saca la piedra, ¿verdad? Que sacaran la piedra para que el agua fluyera, que era para que predicaran la palabra del Señor. Una mentalidad diferente, porque su propósito era conquistar gente para el reino. Cuando tu propósito es hacer la voluntad de Dios, tú te ocupas por decirle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, de compartir a otros los milagros y las bendiciones que tú has recibido de Dios. Porque si tú no hablas, las piedras van a hablar. Y si hizo una mula, va a hablar más que lo que tú has hablado en la tierra. Porque Dios no va a acabar su propósito. Él quiere conquistar los corazones. Él quiere trabajar contigo que me está escuchando a través de YouTube. Porque Él tiene un plan diseñado de bendecirte a ti, bendecir a tus hijos, bendecir a tu familia, restaurar tu corazón, depositar su poder en ti para que viva una vida victoriosa, para que te convierta en lumbrera en un mundo de tinieblas, para que seas sal en un mundo que no tiene sabor y sazón. ¿Cuánto adorar al Señor? En cierto momento, Jesucristo en Juan capítulo 4 estaba predicando a la multitud. Y los discípulos, que eran pancistas, siempre se preocupaban por la vajiga. Porque ellos eran como algunos boricuas que lo que quieren es comer, comer, comer y se olvidan de la adoración. Y dice Juan capítulo 4, versículo 31. Mientras tanto los discípulos insistían a Jesús: David, ¿comes algo? Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y el 34 dice: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Una pasión que necesitamos adquirir en nuestra vida espiritual, donde mi anhelo, mi deseo, mi fervor es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios antes que mi carne, obedecer a Dios antes que lo que el mundo me ofrece, obedecer al mundo, no, a la carne no, al diablo no, sino al Cristo que me ha dicho que va a estar conmigo en las buenas y en las malas, que aunque yo ande en dificultad en la vida, Él no me abandonará. Él me sostendrá, Él me será como fortaleza, como lo fue con Salomón y lo fue con David. ¿Cuánto adoran al Señor esta mañana? Gracias, Señor. Que mi propósito en la vida, el propósito de mi vida, sea acabar la obra. El problema es que dejamos las cosas a mitad, Alfredo. Yo conozco un familiar mío que ha estudiado de todo y no ha terminado nada. Y sabe de todo, y todo dice que lo hace bien, y al momento de la verdad no sabe nada. Es más, es bien sabio porque puede decir: solamente sé que no sé nada. ¿Tú has conocido gente así, Wanda? Yo sé de esto, y de momento empieza a regar con la electricidad. Tú consigues tu electricista. Da como un chiste que un individuo ya está en maceta, que él lo hacía todo, ¿verdad? Y de momento se puso la mujer a dar a luz, y de momento empezó: esto es fácil, esto es como los plomeros, y sacó el primer bebé, segundo bebé. Cuando empezó a sacar el bebé, dice: llame al ginecólogo porque ha visto una tubería y no sé cómo cerrarla. No, Señor. Y así son muchos. Comienza, pero no termina. No, que tu propósito en la vida sea: ya comencé a escalar el Monte Santo,
El salmista dice, ¿quién subirá al monte santo? Dice la palabra que el limpio de mano y puro de corazón, que cada día yo aspire, limpiar, mi meta es limpiar mis manos, mi corazón, para que cuando se la presente ante la presencia de Dios, que yo pueda escuchar la voz de Dios diciéndome, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, este es el orgullo que yo tengo, tanto así que sus oraciones son contestadas. La gente no entiende por qué yo obro, por qué le suplo, por qué yo contesto, es que he visto su fidelidad. Él comienza a hacer la obra, pero Él la termina. Él comienza a tomar decisiones, pero está comprometido a llegar a la meta. Que nos convirtamos como Pablo. Pablo decía que cada vez que creía que había llegado a la meta, como que de momento se encontraba que le faltaba mucho por hacer. Que no te conviertes en un conformista de la vida, como hay muchos en la iglesia que tienen una panza espiritual bien grande que le llega de aquí a Japón, pero no le habla al vecino de Dios, no comparte la experiencia de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Ayer mismo yo tenía una señora, María, porque yo le hablaba de las bendiciones que yo veía de lo que Dios había hecho con mis hijos y de lo orgulloso que yo me sentía del Dios que me había dado esos dos chicos. Y le sacaba fotos por aquí, fotos por acá, y el nene estaba mareado de tantas fotos. Y me decía, ¿por qué tantas fotos? Si yo le saqué una vez a mi hijo y es suficiente. Porque quiero recordarme que son regalos que Dios me ha dado, que son bendiciones. Porque Buchar me dijo Nacarile del Oriente, y vino Peregrina, dijo, tampoco te anime mucho. Y cuando fui, donde el doctor Capó, por poco ejerce el apellido antes de tiempo. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero gracias a Dios que no le hice caso ni a Peregrina, no le hice caso ni a Capó, no le hice caso ni a Buchan, le hice caso al Señor, porque yo le dije, oh Señor, tú has comenzado a hacer una obra en mí, yo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad, yo voy a dejar que tú obres, porque quiero terminar lo que hemos comenzado, quiero llegar a la meta, que estar allá en el cielo contigo, quiero ver las calles de oro, quiero ver mar de cristal, pero tú no puedes dejarme caer en vergüenza. La gente está preguntando qué está pasando y el problema soy yo. Tú me vas a sanar, tú vas a hacer un milagro tan grande. Mire, y el que no podía ya tiene 3. ¿Cuántas gloria al Señor? Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, lo que ha diseñado, no matter what, no importa quién se oponga, luz de Dios, lo vas a lograr. Pero nosotros como pueblo de Dios, Wanda, tenemos que reconocer que Dios tiene planes con nosotros. Y que yo estoy dispuesto a coger el objetivo principal, que es honrar al Padre. Que ya me honró como ocupar el lugar que me correspondía en la cruz. Que ya me honró, que rompió el velo y me dio la libertad de poderme comunicar con Él. Ya me honró, Marita, me hizo sacerdote. Ya me honró, me dio el título de ser diplomático del cielo, porque puedo representarlo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo camine, puedo hablar con Él de autoridad y puedo decir, eres sano en el nombre del Señor, eres libre en el nombre del Señor, puedo declarar la palabra de fe y la tierra que te enferma la puedo curar, la puedo sanar. Iglesia, Dios te ha llamado para reparar losetas agrietadas, Dios te ha llamado para sanar a la gente con amor, Dios te ha llamado para poner las manos sobre los enfermos, Dios te ha llamado para ejercer los dones y talentos que Dios te ha dado. Tienes que entenderlo, el tiempo se acaba, la trompeta va a estar aceitada ya para ser sonada y viene muy pronto el amado a buscar la iglesia que terminó la obra que ya comenzó a hacer. Hoy yo siento el poder de Dios. No tienes que dormir menos para poder predicar así. Gloria al Señor. Que podamos entender lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Oh, y yo pueda decir eso, mi vida no vale nada. Si no tengo la oportunidad
Como una oportunidad que yo tuve el viernes pasado, es increíble. Yo le había dicho a la secretaria nueva, yo, mira, de vez en cuando yo oro por unos pacientitos. Y a veces voy a necesitar tu asistencia porque son mujeres, necesito que tú estés conmigo. No hay problema que podamos orar ¿verdad? Y tú me ayudes. Y yo, no hay problema. Y yo diciéndoselo el jueves y el viernes vino una en necesidad. Y mira aquella muchacha con una idea, la había empepado como hacen nuestros amigos los psiquiatras y los psicólogos. Porque todos lo resuelvan con pepa para aquí, pepa para acá. Amarilla, oh yes. Rojita, ok. Y como momento te da el síndrome del veterano, que sale con un montón de potes y no sabe para qué son. Y están viendo las estrellas. Es más, te ves el futuro, porque estás en otra liga, en otro mundo, que estás caminando hasta por las aguas. Están en la flotadora del pastilleo, porque todo lo resolvemos con la píldora mágica de enajenarnos de la realidad. Cuando hay una sola realidad, necesitamos un contacto directo con Dios que nos va a devolver ese propósito, esa imagen que Dios separó desde el principio en el Edén, que Satanás hizo un buen trabajo de quitarnos esa imagen, pero Jesucristo hizo un trabajo más excelente, devolviéndolo a través de su sacrificio en la cruz. Cuando era una aplauso al Señor, que podamos entender que Dios quiere tarea, Dios quiere todo, trabajo para ti. Aquí no hay nadie desempleado, aquí el viva y el vivo, no hay excusa, lo del mundo no influye aquí, nosotros somos los que tenemos que influir en el mundo porque somos diferentes. Por eso la palabra dice andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Proyectando fe, dando esperanza que la había perdido, contactándolo con el amor de Jesucristo y dándole esa luz que tanto necesita en estos tiempos. Y aquí la muchacha vino con unas ideas. ¿Qué hace ese daño? Y de momento ella me dijo, yo vine aquí porque yo sé que además de la medicina voy a conseguir otra cosa. Y cuando dijo esa cosa, era la última paciente, ya estaba loco por irme. Imagínate, si al otro día tenía el maratón y tenía que hacer un trabajo en la noche en casa. Pero de momento escuché la voz de Dios que me dijo, ministrale, no te vayas sin la bendición de curar esas heridas. Y llamé a la muchacha, a la secretaria, que todavía no me sé el nombre de ella muy bien, y le dije, mira, ven acá mi amor, te necesito. Llegó el taller que yo te dije en el día de ayer, busca el aceite. Y ella me buscó el aceite. Hoy ungimos a esa muchacha. Hoy de momento cayó en bendición y ella se fue y empezó una experiencia en el Espíritu. Y ella dijo, y salió, dijo, ya me voy con lo que quería. Ya tengo una experiencia especial. Porque Dios quiere que dentro de tu propósito entienda que hay una tarea, que todavía hay que hacer cosas para Dios. La obra no se ha acabado. Levántate que duerme. Levántate, ejerce los dones y talentos que Dios te ha dado. Oh, identifícate con el caballero de la cruz. Clávate con él en la cruz. Oh, ten pasión por las ovejas. Ten sentimiento por el afligido. Identifícate con el dolor de nuestro pueblo, dice el Señor. Oh, yo siento la presencia del Señor. Oh, yo siento, levanta tu mano y adora al Señor. Él está aquí. Él está aquí, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para terminar, que podamos invitar a Cristo. Gracias. Nos invitamos a Cristo. Entonces entendemos lo que dice en el libro de Filipenses 3:12. No quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyos. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Un imitador de Cristo, ¿qué hace? Tiene clara cuál es su meta. Recibir la corona de vida, recibir las mansiones celestes, recibir los galardones que tenemos allá en el cielo.
como hicieron los chicos que recibieron su diploma, y qué orgullosos se sentían con el diploma. Yo como un gemelo de aquello en el medio, sacando la foto a esos diplomas. Yo me sentía orgulloso, ¿verdad? Y como aquellos papás se sentían orgullosos de ver sus hijos desfilar, se apasionaban, llegaron al punto que hasta se olvidaron el lugar donde estaban gritando, dando vítores, celebrando el logro de sus hijos. Así va a ser Jesucristo con cada uno de nosotros. Él va a celebrar en grande cuando lleguemos ante su presencia, porque vencimos al mundo, vencimos la carne y vamos a ser revestidos con un cuerpo glorificado, dice el Señor. Por tanto, que tú puedas imitar a Cristo, ese sea tu propósito, que puedas entender lo que 1 de Juan 2 dice. Los que dicen que viven en Dios, versículo 6, deben vivir como Jesús vivió. Vivir en fe, vivir en amor y vivir en luz. Que en nuestra adoración Dios sea el centro de mi vida. Que dentro de mi concepto de discipulado, que yo entienda que voy a dejar que Cristo forje su carácter en mí. Que dentro del servicio a Dios, que yo pueda entender que Dios tiene un propósito y que hay un plan diseñado, que yo tengo un papel útil en la familia de la fe. Cada uno de ustedes son útiles en esta iglesia, porque Dios nos trajo aquí con un propósito, para trabajar, para ganar almas para el reino y para ser reconocidos. Por eso somos iglesias, manada pequeña, alcanzando naciones, alcanzando pueblos, pregonando la buena nueva de salvación y dándole esperanza a aquel que la ha perdido. ¿Cuánto den un aplauso al Señor? Y que podamos entender que dentro de esta misión estoy comprometido a compartir mi testimonio y la buena nueva a todo el mundo. Decirle que si Él me transformó a mí, lo puede hacer contigo. Si Él me sanó del cáncer, te puede sanar del cáncer. Si Él me dio unos gemelos que no podía tener hijos, lo puede hacer. Si le dio un hígado nuevo a mi esposa después que tenía un cáncer, Dios te puede sanar de tu malignidad. Si Dios restauró a Alfie de esa enfermedad que lo tenía postrado, Dios te puede levantar de esa cama. ¿Cuánto adoran al Señor en esta mañana? Que podamos mostrarle a otros que estamos comprometidos con Dios y que tenemos una conexión tan grande con el Padre de los cielos, que somos el reflejo de esa luz. Como dijo Isaías, levántate y resplandece. Dios es el sol y tú y yo somos la luna, donde vamos a reflejar esa luz de Dios que va a penetrar en el corazón de los hombres atados, y veremos sanidad sobre nuestro Puerto Rico, donde veremos que esta isla se convertirá de nuevo en la isla del Cordero, donde ya el Cordero no va a estar sentado sobre la Biblia, sino que saldrá y nosotros nos saborearemos la palabra, porque la palabra dice que es lumbrera nuestro camino, y viviremos una vida en el Espíritu, para que el Espíritu Santo limpie la tierra, organice nuestra vida y podamos mantener ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por tanto, vamos a declarar, y terminamos con esto, lo que dijo Pablo. Pues para mí significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Que cuando falte un enfermo, un hermano enfermo, que tú lo llames. Que cuando tenga a alguien necesitado, que tú lo consueles y lo ayudes en la oración. Y que podamos mantenernos en el vínculo del amor, como tuvo aquel pueblo cuando se reunió en el libro de Hechos, capítulo 1. Que cuando tuvieron unánime juntos, dice la palabra, que descendió el Espíritu Santo y todos fueron bautizados con lengua de fuego, recibieron autoridad para ser testigos a todas las naciones y se convirtieron en una iglesia poderosa, una iglesia que sabía que tenía llamado y una iglesia que entendió claramente que su propósito era sanar la tierra. Todo aquel que entiende que Dios lo ha llamado para sanar la tierra, te invito a que te pongas de pie. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias
Hemos entendido lo que tú nos has dicho en esta palabra, en esta mañana. Recibimos, Señor. Entendemos que el propósito de nuestra vida es servirte a ti. Amén. Que podamos cumplir la cabalidad con lo que tú has puesto en nuestras manos. Que podamos entender que tú nos has llamado para servirte. Que tú nos has llamado para buscarte. Que tú nos has llamado para hacer tu voluntad. Que tú nos has llamado para acabar la obra que tú has puesto en nuestras manos. Y tú nos has llamado para ser imitadores tuyos. Porque el mundo no ve a Cristo, pero nos ven a nosotros. Y sabemos, Señor, que nosotros hemos sido llamados para hacer la diferencia. Que si hay alguno de nosotros que no está cumpliendo a cabalidad con ese propósito, Señor, nos ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que esta mañana tú limpies nuestra vida. Que tú pases el hisopo, Señor, por todas las partes de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Que tú purifiques nuestro ser y nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos ser instrumentos de bendición y que podamos entender que tú nos has llamado a sanar la tierra, que tú nos has llamado a ganar almas para el reino y que tú nos has llamado a ser testigo tuyo donde quiera que vayamos. Que cuando vengan pensamientos que quieran afligir nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entender que esos pensamientos no tienen cabida, porque como soldado tú no has puesto el yelmo, como soldado tú no has puesto la coraza, como soldado tú no has dado la espada y el escudo, como soldado no has dado el apresto, como soldado no has dado el cinturón para mantener ese uniforme bien localizado, para que podamos ser testimonio en las guerras espirituales y ser más que vencedores. Y hoy recibimos, Señor, esa autoridad, ese poder que tú nos has dado para vivir vida victoriosa y vida con propósito en ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto un aplauso al Señor?